Un equipo dirigido por científicos de la Universidad de Washington detectó la fuga de un extraño líquido caliente en el fondo del Océano Pacífico, justo sobre una zona donde chocan dos placas tectónicas a 1.2 kilómetros de profundidad. Evan Solomon, profesor de la Universidad de Washington, indicó que cuando exploraron el sitio, observaron que el agua salía del lecho marino como una manguera contra incendios. De esta manera incrementaría el riesgo de un terremoto de grandes proporciones. Habrán más de 110.000 muertos y más de 2 millones de personas heridas solamente en Lima en el próximo terremoto. Más de 8 millones de personas serían afectadas entre heridos, muertos y damnificados en todo el Perú. Soy ingeniero civil de profesión y te daré mi punto de vista acompañado de evidencias científicas y diarios con un muy buen equipo de investigación. Según el diario El Comercio, nos indica que nos espera un megasismo en la capital y este sería denominado catastrófico si no cambiamos nada. O es como si se trataran de dos lijas, las dos placas tectónicas que al tratar de unirse una sobre otra generarían una fuerza grande de fricción, pero una fricción tan masiva bajo el subsuelo de Lima, la cual lleva más, escúchenme bien, 277 años acumulando energía, y a esto se le conoce como silencio sísmico, pero de grandes magnitudes. La llegada de un tsunami con aproximadamente de olas mayores de 6 metros de alto llegaría a los 22 minutos que haya ocurrido el terremoto acá en Lima. Inundaría las zonas costeras de la región de Lima y Callao y dejaría el aeropuerto Jorge Chávez y el puerto del Callao en una total desgracia. El servicio básico del agua potable estaría interrumpida por aproximadamente 3 días a más en todo el Perú. Y ahora, según el IGP, el Instituto Geofísico del Perú, el terremoto empezaría arrasando con el distrito de San Juan del Lurigancho, Caraballo, Comas, Atevitarte, La Molina, Puente Piedra, Independencia y en muchos asentamientos humanos como en Chorrillos, Lurín y también Villa El Salvador. Habría un total aproximadamente de 353.000 viviendas que podrían quedar destruidas por el terremoto y más de 70.000 viviendas podrían quedar destruidas por el mismo tsunami. Los establecimientos de salud serían colapsados, serían destruidos en gran parte o también en algunos casos en su totalidad. El desagüe estará colapsado. No tendremos luz ni telecomunicaciones. Las carreteras, avenidas y calles estarán completamente interrumpidas. Habrá más de 4.000 colegios colapsados o en muchos casos también inhabitables. Y es muy irónico y también frustrante que nadie hable de esto. O como para hacer un ejemplo, una magnitud de solamente 8.8 grados en la escala de Richter es equivalente a 650.000 bombas atómicas como las que hubieron en Japón. Y en este escenario sería casi imposible mantenerse de pie y muchísimo menos caminar. En Lima y Callao, bueno, en la región de Lima y Callao, el sismo llegaría a una intensidad IX, es decir, muy destructivo. Ahora, en Chile en los últimos 60 años han sufrido 29 terremotos, pero mayores a 7 grados, es decir, hubo un terremoto cada 2 años. Todas estas catástrofes, o mejor dicho, la gran mayoría, es gracias al ladrillo pandereta. Y tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver las desgracias ocurridas por un terremoto en Perú con un ladrillo pandereta? Pues te lo voy a explicar. La mayoría de hogares construidos en el Perú son construidos y levantados sin instrucciones profesionales, sin instrucciones técnicas o bajo un estudio o especialistas en la construcción. Y lamentablemente muchas de estas ya están construidas hace mucho tiempo, hace décadas. Como por ejemplo en Lima, el ladrillo pandereta es tan débil que con tan solo un golpe este se puede romper, se puede destruir. Un ladrillo pandereta. Y ahora, de acuerdo con la normativa peruana de albañilería, nos indica que el uso de este ladrillo solo está permitido para dividir ambientes, dividir espacios, o más conocido como tabiquería, y no es para nada para muros portantes, o sea, para soportar la carga de un techo, de una losa aligerada, como por ejemplo. Y lamentablemente, pues este tipo de estructura es utilizado por el pueblo peruano, ya que es mucho más accesible y obviamente en volumen es mucho más económico. Y por ende, esta es una de las causas más fuertes y más vulnerables de que una vivienda sea frágil ante un terremoto de dicha
esa magnitud. Al construir con este tipo de ladrillos las viviendas, muchas veces no toman en cuenta el tipo de suelo que hay en Lima. Y si hablamos de tipos de suelos, pues me podría técnico, pero brevemente para indicarles, los más comunes son como el tipo arcilla o el tipo arenoso. Y de esta razón, en Lima se amplifican las zonas de un sismo. Es decir, no es igual el sismo que se siente en La Molina como en Puente Piedra, o en Caraballo como en Santiago de Surco. Es muy diferente por el tipo de suelo. De esta manera, cuando ocurre un terremoto de esta gran magnitud, en la ciudad no habrá transporte público, para nada. No habrá taxis, no habrá vehículos que se movilicen, no habrán buses, no habrán corredores, ya que las vías y las pistas estarían siendo interrumpidas para el transporte vehicular. Si quieres movilizarte de un punto hacia otro punto, pero ese punto es algo lejano, no habrá autos. Así de simple. Es ahí donde entra el rol crítico del uso de la bicicleta. Según muchos estudios, en muchos desastres naturales del mundo, docenas de personas pudieron escapar de un desastre nada más y nada menos que con su bicicleta. Como en el tsunami de Japón en el año 2011. O también en México, este vehículo pudo unir a familiares separadas mediante un desastre después de los terremotos ocurridos en los últimos años. Científicamente está comprobado que este terremoto va a ocurrir sí o sí en Lima y no hay nada ni nadie que pueda evitarlo. Pero que estemos listos, claro que sí es posible. El megasismo de por sí no es lo que va a acabar con tu vida. Lo que sí es la falta de prevención. Mira, ya parezco noticiero ya. Ahora hablemos de un punto económico. Si ocurre un terremoto en Perú, hay un estudio donde especifica que si ocurre un terremoto en Perú, perderíamos aproximadamente 35 millones de dólares. Vamos poco a poco. Según la empresa Lloyds, especifica que la capital del Perú, Lima, sería la ciudad con más pérdidas en todo el mundo. ¿Escuchaste eso? En todo el mundo. Si ocurriese un terremoto de grandes magnitudes, como los que ya mencionamos. La siguiente de la lista sería la capital de Irán. Muchos mosquitos por acá. Teherán, o como se pronuncia, ¿no? Por ahí más o menos. Donde especifica que tendrían pérdidas de 34 millones de dólares en pérdidas. Wow. Luego seguiría Estambul, en Turquía, con 30 millones de dólares. Si ya prestaste atención, ¿por qué Lima sería la ciudad con más desastres naturales ocurridas por un terremoto? ¿Y por qué es la ciudad más afectada del mundo, económicamente hablando? Como bien mencionamos, sucede que a nivel ya crítico, un 70% de todas las viviendas en Lima fueron autoconstruidas sin un control de calidad, un criterio profesional o un técnico, como bien ya lo hemos mencionado. Según el Instituto de Defensa Civil, un sismo con 8 grados colapsaría con más de, escúchame bien, 200.000 viviendas. No lo digo yo, es un estudio ya comprobado. Pero vamos, tú y tu familia podrían ser una de estas víctimas. Y recuerda que lo peor no es que suceda, porque va a suceder. Lo peor es que suceda y no estemos preparados. Y así llegamos al final de este video. Si te pareció informativo, regálame un like en la parte de acá abajo. Déjame en la cajita de comentarios si ya preparaste tu mochila de emergencia en caso de sismos. Y si aún no lo haces, pues ¿qué esperas? Comparte este video a otras personas, a otros familiares que creas tú que viven en lugares vulnerables para que estén prevenidos. Eso es todo de mi parte. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.